quisiera que continuemos meditando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pensar que Él es único, pensar que Él es ese ser santo, totalmente separado, apartado del mal, ese ser santo que nosotros continuamos o queremos seguir contemplando. Y en esta mañana quisiera contemplar cuatro situaciones en las cuales el Señor Jesucristo es único. Cuatro situaciones en las cuales el Señor Jesucristo es único. Quisiera que vayamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Vamos, sí, ajá. Desde el versículo 34, por favor. Lucas 1:34. Lucas 1:34, y el contexto está el ángel Gabriel dándole la anunciación a María de que ella iba a ser la madre, por la gracia de Dios, la madre del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 1:34, en ese contexto, luego de que le da la noticia el ángel, entonces dice Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiero entonces pensar en la primera circunstancia, la primera situación en la cual nuestro Señor Jesucristo es único, y es único en cuanto a su nacimiento. Su nacimiento es único, es irrepetible, porque es el único ser humano, por así decirlo, aunque ciertamente la aclaración cabe sin pecado, el único ser humano que ha nacido por la obra del Espíritu Santo. Ningún otro hombre, ningún otro ser humano ha nacido ni nacerá. Solamente este privilegio le correspondió a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, nacer mediante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo la obra y el Espíritu Santo entonces formó a aquel bebé que luego nació en ese humilde pesebre ahí en Belén. Entonces meditar es que es único en su nacimiento, aunque muchos se burlan y muchos, cierto, hay muchos burladores, muchas personas que no creen en esto porque dicen que eso es imposible en términos humanos. Desde luego que es imposible en términos humanos, pero estábamos hablando que el santo ser que nació un día en Belén es diferente a todos nosotros. Él es él es el Hijo de Dios. Entonces, único en su nacimiento, y ahí la referencia también Hebreos 4:15, porque dice que en el contexto de que Él puede compadecerse de nosotros, pues nos entiende en nuestras debilidades, fue hecho como nosotros a semejanza nuestra, pero aclara el versículo, pero sin pecado, pues nació por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo es único en su nacimiento, pero también el Señor Jesucristo es único en sus palabras, único en su enseñanza. Para esto los quiero invitar a que vayamos a Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 46. Juan capítulo 7, versículo 46. Dice la palabra del Señor. Bueno, hablando un poquito del contexto, Juan 7 se enmarca dentro de la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que celebraban los judíos, y en esa fiesta de los tabernáculos ciertamente se traía agua, y agua era rociada, mucha cantidad de agua. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Por eso, dentro de ese contexto de esa fiesta en que el Señor Jesús se presenta, ahí vemos aquellas palabras también en Juan 7:37, como
Él en medio de esa gran fiesta, de esa abundante agua que era traída y era regada, él decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era lo que él había dicho, lo que había manifestado. Desde ahí tenemos esas palabras que habían escuchado. Y ciertamente el Sanedrín había enviado a ciertos soldados, a ciertos oficiales, para que tomen preso a nuestro Señor Jesucristo. Había escándalo en esas circunstancias, pero en esos momentos esos alguaciles también habían escuchado estas palabras maravillosas que no las habían escuchado en ninguna otra persona. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que en ese contexto es que luego leemos Juan 7:46 y dice, y los alguaciles, desde el 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído al Señor, traído preso? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, y está con signos de admiración. Ellos exclaman, ellos alzan la voz, ellos gritan, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Desde luego que es así pensar en la persona amada de nuestro Señor y como Él ha hablado. En ese sentido pensamos o consideramos también los grandes líderes religiosos, fundadores de grandes religiones mundiales, como Mahoma había dicho que él no sabía el propósito de la vida. Esas fueron sus palabras esenciales. Buda dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Confucio dijo, yo no soy el camino, ustedes están en libertad de buscarlo. Pero solamente nuestro Señor Jesucristo, como ninguna otra persona, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, que ya lo recordaba nuestro hermano William. Ninguno de los líderes religiosos, fundadores de religiones globales, religiones mundiales, había dicho pudo decir estas palabras que sí las dijo el Señor. Ninguno de ellos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el Señor Jesucristo es único en sus palabras, único en su enseñanza. Hoy, hablándole a cada corazón de manera particular, a quienes nos acompañan y tal vez no han llegado a la fe en el Salvador, queremos decirles que no hay otro. Si usted busca en todas las religiones, en todas las filosofías, no hay ninguno que haya dicho estas palabras, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y ninguno ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Al decir el camino, Él está diciendo Él es el único camino. En la vida, en las religiones, en las filosofías, encontramos muchos pensamientos que buscan llevar a Dios, y al fin las personas dicen todas las religiones llevan a Dios. Así como hay ese dicho que todos los caminos llevan a Roma, dicen todas las religiones llevan a Dios, no importa la religión que tú tengas, al fin la que tú tengas te lleva a Dios, pero el Señor Jesucristo se atribuyó el ser el único camino para llegar a Dios, así que ninguna religión puede darnos esa salvación como nos anunciaba nuestro hermano William, aparte de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue único en su enseñanza también, porque pensamos en la autoridad que él tenía, y eso lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 1. Vamos ahí un momentico a Marcos capítulo 1, versículo 21. El contexto es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Marcos 1:21. Dice, y en ese contexto, luego de que el Señor había iniciado su ministerio, ahí por Capernaum, había llamado a Pedro, a su hermano y a otros a que lo sigan. Luego de eso dice Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pensamos entonces que el Señor es único en su enseñanza, en sus palabras, porque su enseñanza es única e irrepetible, en el sentido de que ninguno pudo pronunciar las palabras que él pudo decir acerca de sí mismo, siendo exclusivo, y ninguno ha tenido la autoridad que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Su autoridad en el sentido de que todo lo que predicaba, él lo hacía, lo ponía en práctica. No así nosotros que fallamos en varias circunstancias cuando predicamos, pero no practicamos. No era el caso del Señor Jesucristo. Muchos de los fariseos predicaban acerca de la fe y del poder de Dios, pero no podían sacar un solo demonio. En cambio, el Señor Jesucristo predicaba acerca del poder, la omnipotencia de Dios, y sacaba demonios, sanaba enfermos, curaba leprosos, curaba ciegos, resucitaba a los muertos. Él tenía esa autoridad en el sentido de que no hablaba como un simple ser humano, sino que hablaba con el poder que viene de Dios, el poder que viene de Dios para resucitar incluso a los muertos. Esa era la autoridad, por eso veo al Señor único en sus palabras, único en su enseñanza, pero también veo al Señor como el único medio de salvación. Vamos ahí un pasaje de referencia, yo sé que hay más, pero por cuestión del tiempo vamos a centrarnos en uno, Hechos 4:12. Hechos capítulo 4. El contexto es Pedro y Juan están predicando ante el consejo, ante el pueblo, están en el templo, ahí en Jerusalén, y hay hombres resentidos que sean estos hombres judíos que hablen acerca de la fe, que anunciasen la fe en el Señor, que solo en Él hay salvación, que en Él hay resurrección de entre los muertos. En ese contexto, Hechos 4:12, dice así, Hechos 4:12, y en ninguno, decía Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor es único medio de salvación. No hay otro medio, y Pedro lo está poniendo de presente. No hay que reunirse o a inscribirse en una religión, en un sistema de pensamiento. Ninguna religión puede darle la salvación. Por eso, en otro contexto, como le leía, como nos lo recordaba nuestro hermano William, Pablo y Silas frente a aquel carcelero, ellos no le dijeron, haz buenas obras y serás salvo, pórtate bien y serás salvo, ve al templo de la diosa Diana y serás salvo, cree en un determinado deidad, que son dioses falsos, son ídolos. No, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso nos lleva a complementar el pensamiento que tenían todos los apóstoles y discípulos del Señor. Hechos 4:12, en ningún otro, aparte de nuestro Señor Jesucristo, hay salvación. No hay otro nombre que bajo el cielo dado a nosotros los hombres y mujeres en que podamos obtener la salvación de nuestra alma, solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, los judíos, los principales, los del Sanedrín, los líderes religiosos habían desechado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 11 de Hechos 4, Pedro les puede decir, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los líderes, los principales, los que enseñan, los que edifican en la doctrina. Para los principales el Señor fue desechado, fue tenido en poco,
pero Él vino a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. También nos lleva a pensar en este versículo también que se complementa con aquellos que hemos leído y está ahí en Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 dice desde el versículo 4, Primera de Timoteo 2:4, Dios, hablando de la persona de Dios el Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor es el único medio de salvación, ya que solamente el Señor Jesucristo fue a esa vergonzosa cruz y derramó su sangre por usted y por mí, para que todo aquel que en él cree no se vaya a la condenación, sino que tenga el regalo de la vida eterna. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ellos fueron pensadores filosóficos, pero ninguno de ellos se sacrificó por usted o se sacrificó por mí. Ninguno de ellos hizo la obra que hizo el Señor Jesucristo, que se dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún líder religioso ha muerto por nosotros aparte del Señor Jesucristo y ha derramado su sangre preciosa porque Él es un santo ser. Así que solamente Él fue escogido como mediador entre Dios y los hombres para ser el Salvador, porque solamente Él pudo dar su vida en rescate por nosotros. Pero también para avanzar por causa del tiempo, Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios o el único Hijo de Dios, y vamos a aclarar un concepto también ahí. Él es el unigénito o el único Hijo de Dios. ¿Cuál es el pasaje entonces que sustentamos para decir? Hay varios pasajes. Vamos a utilizar unos pocos simplemente. Juan 3:16, el conocido como el Evangelio en miniatura, ¿no? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, entendemos, porque de tal manera amó Dios Padre a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted nota el versículo en Juan 3:16, ahí se coloca Hijo con H mayúscula, dando a entender que Él es único, unigénito, y la palabra ahí es monogenes, que significa único en su género. Él es el único en su género, catalogado, reconocido como el Hijo de Dios. Si vienen más y se hacen mencionar como Hijo de Dios, pues entendemos que son mentirosos. Solamente el Señor Jesucristo fue conocido como el Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué decíamos aclarar un concepto? Porque ciertamente si usted revisa, ciertamente fue recordado en esta mañana, Juan capítulo 1, versículo 9, Juan 1:12, perdón, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, aquí hijos está con minúscula, dando a entender, ¿no?, que una cosa es el unigénito Hijo de Dios, pero otro nosotros como hijos de Dios. Él es el único en su género, pero nosotros somos hijos, pero por adopción. Nosotros somos hijos, pero por adopción, y en ese sentido yo le traigo para su revisión más adelante, para que revisen las escrituras, y lo que decimos es así. Y solamente unos pasajes de referencia, Efesios 1:5. Efesios 1:5, ahí lo leemos para la mayor claridad. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí nos habla que nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. Y el otro está en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice, desde el 4 leamos, Gálatas 4:4 para entender un poquito la idea. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y otro versículo, tal vez lo dejo para su lectura, está en Romanos 8:15. Romanos 8:15 también nos habla en ese contexto de la adopción que recibimos como hijos de Dios. Pero solamente notar que Jesucristo es el único Hijo de Dios con esas características que refieren a ser único Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Eso de Hijo nos habla que Él es eterno. Eso de Hijo nos habla que Él es el mismo Dios en su segunda persona. Dios en su segunda persona. Y el unigénito Hijo de Dios. Ahí tenemos entonces al Señor Jesucristo. Y ya para ir terminando, entonces tenemos que el Señor, lo consideramos al Señor Jesucristo como único en 4 aspectos. Único en su nacimiento, pues fue el único que fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Único en su enseñanza, pues habló palabras que jamás hombre había hablado, se había atribuido, y se atribuyó a sí mismo ser el camino, la verdad y la vida, que ningún otro ser humano se ha atribuido. Es único en sus palabras, único en su enseñanza, el único medio de salvación, ya que Dios no ha dado ningún otro medio como provisión para la salvación, sino a su Hijo Jesucristo, y en ese sentido meditamos en Él como el único Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Pero para finalizar, pensando en el único Hijo de Dios como ese medio de salvación, quiero terminar con una historia que tal vez ya usted la conoce, pero es bueno recordarla. Y dice la historia que cierto padre, hace tiempo, mucho tiempo atrás, un padre tenía un solo hijo que en su juventud tuvo que ir a prestar el servicio militar obligatorio. En el servicio militar, en ese contexto, se presentó una batalla y en esa batalla murió el hijo. El hijo había tenido un amigo. Ese amigo había sobrevivido porque el hijo había dado su vida precisamente para rescatarlo, para salvarlo. El hijo entonces había puesto su vida por el otro soldado y lo había salvado. Una vez este otro joven terminó de prestar su servicio militar y salió, fue a visitar al padre de familia que había perdido a su hijo, llevándole un retrato de su hijo que él había pintado. Él era pintor, y le llevó como obsequio, como regalo, un retrato, una pintura del hijo, una pintura sencilla, un retrato sencillo tal vez. Y se lo regaló, se lo dio al padre de familia. Pasó cierto tiempo y el padre de familia falleció. El padre de familia había sido un hombre muy rico y un hombre que había coleccionado muchísimas obras de arte famosas que valían muchísimo dinero. Y antes de su muerte había dejado un testamento y él había querido, en su testamento, su última voluntad era que se subasten las obras de arte y que se subaste también el retrato, la pintura de su propio hijo. Llegó el tiempo entonces de la subasta. Se iban a subastar todas esas pinturas famosas y que valían muchísimo dinero. Entonces los interesados, los coleccionistas de arte, se presentaron a aquella subasta porque les interesaba mucho esas pinturas famosas. Entonces el encargado de la subasta
Antes de iniciar, les dijo que entre su última voluntad estaba que se subaste también la pintura de su hijo, y que la primera en subastarse debería ser la pintura de su hijo. Desafortunadamente para los coleccionistas, la pintura de su hijo no valía mucho. Tenía un valor sentimental para su padre, pero no para los coleccionistas, aparte de que era una escultura, una pintura que no era muy atractiva a los ojos. Era una pintura sencilla y humilde. Pero a esa subasta había llegado la noticia también al otro joven, al otro soldado, y ese joven se enteró y llegó a la subasta. Ciertamente había sido tiempo de crisis, de guerra, y aquel joven había salido del ejército con había salido sin nada de valor y había quedado en la pobreza extrema. Era un hombre supremamente pobre. Así que el hombre, enterando de que se iba a subastar la pintura, el hombre quería comprar esa pintura porque tenía un gran aprecio por aquel joven, por aquel hijo que había dado un día su vida por él. Así que llevaba unas pocas monedas. Los coleccionistas de arte ya estaban, o sea, ninguno de ellos quería comprar la pintura, ni siquiera por un valor muy bajo, no les interesaba, no les atraía la pintura, habían desechado la pintura del hijo. Pero la condición era que primero se subaste el retrato del hijo. Así que llegó este hombre, este joven pobre, que tan solo tenía unas pocas monedas, y él compró. Él dijo, me interesa, yo doy estas monedas, lo único que él tenía, y compró la pintura. Los coleccionistas felices porque se habían deshecho de esa pintura que no tenía ningún valor para ellos, y ahora comenzaba la subasta de las grandes obras de arte, las grandes obras que valían mucho dinero y que eran muy codiciadas por los coleccionistas. Bien, el encargado de la subasta dijo el padre, dentro de su última voluntad, dejó diciendo que, o mejor dicho, dijo, aquí termina la subasta. Aquí termina la subasta, se acabó la subasta, y todos quedaron sorprendidos, quedaron anonadados. ¿Cómo así que terminó la subasta? Pues dijo, una de las condiciones que dejó el padre de familia es que en la subasta quien adquiriera la pintura del hijo se llevaba todas las demás obras de arte. Así que todos, imagínense las caras de todos esos coleccionistas que desecharon la pintura del hijo por no tener valor y por ser humilde la pintura también, por no tener atractivo. Ciertamente quedaron sorprendidos, pero qué felicidad también para aquel joven soldado que en su pobreza compró la pintura del hijo, pero así pudo ganar todas las obras, toda la colección pasó a ser de aquel joven pobre, de aquel joven soldado que un día fue salvado por el Hijo. Eso para decir, apreciados hermanos, y terminar con un versículo, Juan 3, Juan 3:36, Juan 3:36, desde el 35, hablando Juan el Bautista, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así como este joven soldado que un día fue salvado por su amigo, nosotros también un día fuimos salvados por nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros pecadores y mereciendo el infierno y la condenación eterna, vino uno que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, derramando su sangre preciosa en esa cruz de vergüenza. El que tiene el Hijo tiene la vida. Así es como en esta subasta el Padre había dado a quien recibiera el retrato de su Hijo toda la colección de arte, de obras famosas. Así también el Dios Padre ha dado la autoridad a todo aquel que cree
en su Hijo, a quien aprecia a su Hijo, a quien se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en su Hijo, le ha dado potestad para ser llamado hijo por adopción, pero también para tener el regalo de la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, al que dice, no, yo no quiero al Hijo, yo me voy por mi propio camino, por mis propias sendas, yo seré buena persona y haré buenas obras, dice, al que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que en esta mañana el Señor nos ayude y le ayude a aquellos que no han hecho tal vez la decisión por el Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Venga al unigénito Hijo de Dios. No hay otro como Él. No hay otro que haya nacido por la obra del Espíritu Santo. No hay otro que haya pronunciado esas palabras tan maravillosas como Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. El que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo para llenar su corazón, saciar su alma y darle esa fuerza para seguir continuar en esta vida. Pero también Él es el único medio de salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en que podemos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único Hijo de Dios, el único que pudo dar su vida, que nos amó, que le amó a usted, que me amó a mí, para que usted venga arrepentido y le reciba y le ame y le aprecie. Él dio su vida por usted cuando nadie más pudo hacerlo. Qué precioso es el Señor, digno de apreciar, digno de recibirle también en nuestras vidas.